Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche, era noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento en contra, muy fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no teman. Querían recibirlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Y desde el día de ayer hemos empezado a contemplar el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Antes, entre el lunes y el jueves, hemos contemplado fragmentos importantes del capítulo 3. Y conviene que nos ubiquemos cómo estamos en este tiempo de Pascua, qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos, para que vivamos como hijos de Dios. Porque a veces nosotros venimos a la misa, escuchamos un pasaje por aquí, otro pasaje por allá, y no nos damos cuenta qué es lo que se nos quiere entregar y qué se nos quiere ofrecer. Diríamos que se nos quiere dar Dios mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Acogerlo. Pero a veces, en medio de las circunstancias de la vida, nosotros no recogemos al Señor, no lo recibimos, sino que escuchamos por aquí, por allá, y nos llenamos de miedo. Las cosas de este mundo nos perturban, y el Señor se acerca a nosotros para decirnos que no tengamos miedo. Pero quisiera primero brevemente explicar cómo está este viaje, porque dice el Evangelio que ya habían remado 5 o 6 kilómetros más o menos. Es lo que hemos avanzado en esta semana, luego de la octava de Pascua, luego del Triduo Pascual, luego del tiempo de Cuaresma. Estamos en medio del lago. Ese lago tiene más o menos alrededor de 12 kilómetros de ancho, alrededor de 20 y tantos kilómetros de largo, dependiendo de las épocas de alta o de baja. Han remado, están 5 o 6 kilómetros más o menos, están en medio del mar. Y a veces nosotros, conforme pasan los años de nuestra vida, estamos así. Ya hemos recibido el bautismo, ya hemos recibido la primera comunión, ya hemos recibido la confirmación, ya hemos recibido el sacramento del matrimonio. Y parecería que no entendemos de dónde venimos ni a dónde vamos, cuál es el puerto al que tenemos que llegar. Y entonces se nos está explicando eso con mucha pausa, primero desde el nacimiento, la confirmación, que es un nuevo nacimiento, un nuevo ser, una nueva vida que Dios nos ha concedido y que nos va a ser capaces de vencer la muerte igual que Él.
y que nosotros ya desde el bautismo ya hemos muerto con Cristo y ya hemos resucitado. Cuando acabe el viaje presente, eso se tiene que manifestar plenamente, pero si yo ahora no me doy cuenta, no voy a saber qué está haciendo el Señor conmigo y que no voy solo. Este pasaje, diríamos, que hemos escuchado en San Juan capítulo 6, está en todos los 4 evangelios, pero todos tienen algún matiz diferente, y si es que está en los 4 evangelios es porque es muy importante. En los sinópticos se los presenta como una tempestad, están con miedo a morirse, a hundirse, y el Señor se acerca caminando sobre el mar. ¿Qué distingue los 4 pasajes? Siempre Jesús caminando sobre el mar. Y eso es muy importante. ¿Alguna vez han caminado sobre el mar? Claro, de repente alguno de ustedes es tablista, no sé, pero no camina sobre el mar un tablista. Está en una tabla. Y claro, el ser humano ha aprendido a moverse en barcas. Así están los apóstoles, son pescadores muchos de ellos, y la iglesia es una barca. Pero también nuestra vida presente, en donde Jesús está, es como una barca, parte de esa barca más grande que la iglesia. Y entonces a veces los problemas pasajeros nos desbordan. Pueden ser múltiples: la partida de un ser querido, problemas materiales, económicos, problemas de distinto índole, la enfermedad, la desunión, la fragmentación al interior de nuestra familia, muchas cosas, nuestra falta de paz. Muchas veces no conocemos el amor de Dios y buscamos en lugar equivocado. Todo eso son como tormentas. Claro, y algunas que uno cree, bueno, esto ya va a pasar, y vuelve y se mete otra vez hasta que cada vez se va a hacer en algún momento más terrible, y siempre el Señor viene a nuestro encuentro, si nos damos cuenta. En los sinópticos se dice que ellos se llenan de miedo porque creen ver a un fantasma, es decir, no son capaces de reconocer a Jesús. En este pasaje dicen que tienen miedo, pero no dicen porque creen que ven un fantasma. ¿Cómo calma el miedo Jesús en este pasaje? Les dice: yo soy, no tengan miedo, yo soy. Es el temor de Dios, porque el encuentro con Dios, cuando yo me encuentro con la grandeza de Dios, si es que verdaderamente me estoy encontrando con Dios, me voy a estremecer, me va a producir el efecto que se produce entre la unión de lo muy pequeño y de lo que es inmenso, sin medida. Y el Señor, cuando uno se encuentra con Él, produce ese efecto. Pero no es el miedo diríamos, del culpable pescado en su falta, no es el miedo del que teme morir, sino es el miedo del inmenso, del infinito, que se manifiesta a alguien que es muy pequeño. Y entonces ese encuentro, ese miedo, el Señor quiere que nosotros descubramos que es para nuestra salvación. Él no viene a asustarnos, a espantarnos, Él viene a manifestarnos su amor, a que sepamos que somos amados infinitamente por Él y que ese amor no hay nada más grande y es lo que desea nuestro corazón. Y entonces cuando eso se produce, mi vida cambia y llego a puerto. Ya no estoy perdido de un lado para otro, ya sé, ya tengo tierra firme, ya no estoy con esos peligros que están significados en el mar, porque el mar en la Sagrada Escritura representa al mundo. Nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo.
Si no vamos con Jesús en medio del mundo, naufragamos, nos hundimos. Mateo dice eso en el paralelo. Cuando ve en Mateo Pedro a Jesús que se acerca y les dice, yo soy, no tengan miedo, Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca en medio de tempestad, es pescador. Claro, uno diría, bueno, un pescador, buen nadador debe ser, no tiene miedo al mar. Y Pedro empieza a dar unos primeros pasos en medio de ese mar tempestuoso. Pero luego deja de mirar a Jesús, deja de escuchar a Jesús y se empieza a fijar en el viento y en las olas. ¿Qué le pasa a Pedro? Se hunde. Y entonces grita, sálvame, y el Señor lo levanta. En este pasaje no se nos dice eso y hay que leerlo con los otros paralelos de los sinópticos, pero todos los seres humanos en algún momento experimentamos esa realidad. Y si todavía no la hemos experimentado, la vamos a experimentar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El día que nos toque partir. Porque no hay nada más misterioso y no hay noche más cerrada para el ser humano que la experiencia de la muerte. Partir de este mundo son las cañadas oscuras. Y claro, la mayoría de las personas, probablemente todos los seres humanos, tememos a la muerte. Claro, cuando uno ve a la muerte más o menos lejana, uno puede decir, si no tengo miedo, a ver que estés presente, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero no vamos a estar solos. El Señor estará ahí. Pero para que reconozcamos que el Señor está ahí y no creamos que es un fantasma, nosotros tenemos que reconocer su voz, saber cómo Él se manifiesta, para que encontremos la paz. Este pasaje en Juan está en relación, en primer lugar, con la Pascua, por eso lo vemos en tiempo pascual. En segundo lugar, con la Eucaristía, igual que los otros. Y nosotros venimos a la Eucaristía, y la Eucaristía es fruto de la Pascua de Cristo. El Tríduo Pascual, algunos de ustedes seguro no tienen idea de qué es el Tríduo Pascual, no les voy a preguntar. Voy a decir, uy, le pregunto a uno de ustedes y ya me voltean la cabeza. Apenas digo que le voy a preguntar, ya miran abajo, miran al otro costado, que no me pregunte a mí, como los niños en el colegio. No les voy a preguntar, no se asusten, no tengan miedo. Les voy a decir. El Tríduo Pascual es la celebración de la Pascua de Cristo. ¿Y qué es la Pascua de Cristo? Es la celebración del paso que hace el Señor, igual que el pueblo de la primera alianza, guiado por Moisés por el Mar Rojo, en tierra seca, pie enjuto, abre el mar. Jesucristo viene a abrir el mar para nosotros. Él experimenta la muerte y vence la muerte, asumiendo todas nuestras culpas en la cruz y resucitando glorioso para que a nosotros se nos abre ese camino a un éxodo que es distinto del éxodo del pueblo de la primera alianza. Es el éxodo a la felicidad eterna. Y entonces es algo que uno debería de decir, oye, esto parece que es importante. Y el Tríduo Pascual empieza con la celebración de la misa, de la Cena del Señor, donde se instituye la Eucaristía y donde Jesús se presenta como sacerdote, como profeta y como rey, y donde le dice a sus apóstoles, ustedes también celebren el mismo misterio. Y este capítulo 6 es eso, descubrir la Eucaristía. Y la Eucaristía es que lleguemos a puerto. No podemos llegar a puerto sin la Eucaristía. Pero la Eucaristía no es algo.
La Eucaristía es Jesús en persona, vivo, resucitado, que viene a nuestro encuentro, porque si no estamos con Él, cualquier tormenta, hasta un vaso de agua, nos vamos a asustar. Y el Señor quiere que no tengamos miedo, porque el miedo, si ustedes han experimentado miedo alguna vez, hay gente que le tiene miedo hasta a las hormigas, hay otros le tienen miedo a los roedores, otros le tienen miedo a los insectos, a las cucarachas, o le gusta su cucarachita, la ponen en su mano y la acarician. Les da asco de repente, más que miedo, no sé. Pero nosotros tenemos muchos miedos. Miedo al fracaso, miedo a que las cosas no funcionen, miedo a una enfermedad, miedo a que el Señor no hace nada, me decía el otro día una persona. No, el Señor ha hecho mucho y está haciendo en nosotros. ¿Y qué hace en nosotros? Viene a nosotros. Hace de nosotros su barca. Él nos conduce. Tengo que aprender a reconocer. Sin eso, voy a gastar en psicólogos, en psiquiatras, en terapias, o algunos en viajes, otros en comida y voy a engordar, porque las ansiedades humanas se originan en los miedos. Y nosotros somos seres que necesitamos crecer, ser hechos, ser curados, ser reconstruidos. A eso viene el Señor. ¿Y lo hace cómo? No me he dado cuenta. A través de los sacramentos. Por excelencia la Eucaristía. ¿Cuándo lo empezó a hacer? El día del bautismo. Y cada día lo quiere hacer. Cuando escucho su palabra, cuando hago oración, cuando aprendo a reconocer que Él está cerca. Y entonces ahí los miedos se me acaban. Pobres psicólogos, pobres psiquiatras, cuando la gente tuviera fe, esos oficios tendrían que reconvertirse, ahora como dicen, reinventarse, una reingeniería social, no sé, a otro asunto. Pero claro, ¿por qué cada vez se necesita más? Porque cada vez estamos más lejos del Señor. Cada vez nos alejamos, y nos alejamos, nos ponemos en noche cerrada. Si ustedes notan el Evangelio, Jesús ha multiplicado los panes, les ha dado de comer, han comido, dice, hasta saciarse. Les han sobrado 12 canastas, solo tenían 5 panes y 2 peces, eran más de 5,000 solo varones. Y entonces lo han querido hacer rey, el Señor no ha aceptado. Y se ha ido Él al monte a orar, y ellos han bajado al lago, al mar, van en dirección opuesta. El Señor al encuentro con el Padre, en la oración para acompañarnos, y ellos en medio de la noche cerrada, en las olas, haciendo nuestra vida sin el Señor. Pero el Señor, dice el Evangelio, todavía no se había acercado, todavía no ha instituido la Eucaristía, todavía no ha celebrado y ha vivido su Pascua. Ahora el Señor ya no se puede alejar de nosotros, ya no quiere alejarse de nosotros, porque Él, una vez que ha vencido a la muerte, ha instituido su iglesia, nunca se aparta de ninguna criatura humana. Tengo que aprender a reconocerlo. ¿Ustedes tienen miedos? ¿Andan con desconfianza en ustedes mismos, en otras personas? Efectivamente, yo no podría confiar en mí mismo. No podría confiar en otras personas, porque somos frágiles. Uno en un momento estoy muy contento, arriba, dale, y después, algunos días, llorando. No es así. Los éxitos humanos, los logros humanos son fugaces. Y así va a ser toda la vida. Noches y luz, luz y noches, luz y tinieblas. Pero esas tinieblas se iluminan en Cristo. Y nosotros tenemos que ser esa luz. Y para eso el Señor está en nosotros.
se les bajó la batería, se quedaron botados, están confundidos, volvamos al Señor, para que lleguemos a puerto y no andemos perdidos sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pidámosle al Señor esa gracia, que nos cure, que nos sane, y para que eso no se quede en un pedido, el Señor en persona viene a curarnos, a quitarnos esos miedos, a renovarnos en la fe. Y como todos los sábados, algunos de ustedes de repente no saben, vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es ese sacramento? Yo estoy sano. No, nosotros no estamos sanos. Puede ser que físicamente esté sano. Puede ser que alguno, aunque dudo, esté emocionalmente sano. Pero espiritualmente nosotros necesitamos al Señor. Y Él viene a unirse con nosotros, a curarnos y a hacernos de nuevo. Pidámosle pues al Padre que nos dé esa luz para reconocer que Él viene a nuestro encuentro.